Pero hoy vamos entonces a pedirles que abran sus Biblias, así como están sentaditos. Abran sus Biblias y tengan abierto su pasaje o su Biblia en el capítulo 19, versículos 28 al 44. Y aunque vamos a leer, ir viendo la versión Reina Valera contemporánea, varios de las frases son prácticamente iguales. Ahí vamos a estudiar hoy. Vamos a orar un momentito. Allí donde están, vamos a agradecerle al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, por darnos la bendición de estar juntos hoy, en este primer día de la semana, que comenzamos, Señor, viendo lo que sucedió hace más de 2000 años, Jesús preparándose para esa semana central en la fe cristiana, donde ahí ocurriría la muerte y la resurrección, de donde viene nuestra salvación, la vida eterna y la reconciliación del mundo y del universo contigo también. Bendícenos hoy y que podamos recibir esta palabra, que nos llegue al corazón y que podamos ser agradecidos. Amén. Amén. Cuando leemos este pasaje, estos versículos, vamos a encontrar, si lo leemos de manera meditada, poniendo mucha atención, vamos a encontrar que uno de los enfoques importantes de este pasaje es que tiene como propósito, oiga bien, tiene como propósito divino mostrar una vez más a Jerusalén que Jesucristo era el Rey y el Mesías que Cristo había encarnado y que Dios había enviado para salvar a Jerusalén. El propósito era darle una última oportunidad a Jerusalén para que pudiera discernir que Jesús era el enviado, el Hijo de Dios. Pero vemos en el pasaje que tristemente no pudo discernir, no pudo entender, no pudo ver que aquel que estaba entrando allí de manera pública era el que había venido para salvarle. Vemos también que allí mismo en el pasaje Jesucristo les muestra que cuando da oportunidades, pero siguen rechazando las oportunidades, en este caso Jerusalén, como las personas, vendrá consecuencias duras, trágicas y difíciles, grandes sufrimientos, como Jesús predijo a Jerusalén. Pero también este pasaje es una advertencia para nosotros los creyentes. ¿En qué sentido? En que debemos devolvernos cada día al Señor y reconocerlo como Rey, como nuestro Señor, pero no solo de palabras, sino que verdaderamente con nuestra conducta lo tratamos y le servimos como un Rey. Así que he titulado este mensaje, Último llamado para reconocer a Cristo como Rey. Último llamado para reconocer a Cristo como Rey. Jesucristo sabe que se acerca esa semana y decide finalmente ir hacia Jerusalén. Él sabe lo que va a enfrentar. Uno de los pasajes de los evangelios dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, se armó del valor, del poder del Espíritu Santo para enfrentar esa semana de dolor, de sufrimiento, de la muerte y la muerte de cruz. Iba decidido, iba con gozo, sabiendo que el sufrimiento que iba a tener iba a producir fruto. Por eso el primer texto, versículo 28, en esta versión, nos describe cómo Jesús va delante de sus discípulos y va con ánimo, con entusiasmo hacia Jerusalén. Versículo 28. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a otros de sus discípulos. Luego les va a dar unas instrucciones. Aquí el texto lo que relata es que él va en dirección específica a Jerusalén. No tiene que desviarse ni a izquierda ni a derecha.
Él sabe que ha llegado el tiempo y la hora de enfrentar las tinieblas, enfrentar a los enemigos, a los religiosos, al imperio romano, enfrentar las burlas, enfrentar la negación, enfrentar la venta, la traición y el gran dolor que sufriría en la crucifixión. Esto todavía no lo saben exactamente los discípulos, pero también sabe que es la última oportunidad, un último llamado a la ciudad de Jerusalén para que se arrepienta, para que se vuelva a Él, para que se vuelva a Dios y para que le reconozcan como el enviado, el Rey Jesús. Veamos entonces el primer punto de la predicación. Una de las señales, o la señal de Jesús montado sobre un asno o sobre un burrito, ocurre y Él hace que se cumpla la Escritura para que Jerusalén lo reconozca como rey. Comenzando con los escribas, los fariseos, los saduceos, los rabinos que conocían la Escritura y que conocían el Antiguo Testamento y que habían estudiado todos los pasajes, las circunstancias, los lugares, cómo debería de venir el rey, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Entonces Jesús dice, interpretando el texto, voy a darle a Jerusalén la última oportunidad. Delante de Jerusalén se va a cumplir una profecía para que puedan ver y entender que verdaderamente soy el rey, soy el enviado de Dios. Veamos las señales del cumplimiento de la profecía del Mesías montado sobre un burrito. En Lucas 19, 30-35 se relata con detalle cómo es que Jesús, a propósito, hace que se cumpla esa profecía. ¿Cómo debe de cumplirse? Vamos a leerlo. Dice a los discípulos, vayan a la aldea que está ante ustedes, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando vemos este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo, entendemos un poquitito más el cumplimiento clarísimo y el propósito de esa profecía. Mateo dice claramente por qué Jesús dio esas instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones a los discípulos que había enviado? Ir a la aldea de enfrente, buscar al burrito, desatarlo, hablar con los dueños si se les aparecía, traerlo de regreso para ponerlo al servicio del Señor. Oiga lo que dice Mateo 21, 4 y 5, en la Reina Valera contemporánea. Esto sucedió para que se cumpliera, o sea, el hecho de que Jesús le trajera el burrito, se montara sobre él y entrara públicamente a Jerusalén. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, Jerusalén, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Cuando el profeta dice, digan a la hija de Sión, ¿sabe a quiénes les estaba diciendo eso? A los fariseos, a los escribas, a los rabinos, a los maestros, que habían estudiado, como les dije, exactamente las profecías. Entonces, ellos eran los responsables de haber enseñado a Jerusalén, a todo el pueblo en las sinagogas, cuando leen las Escrituras y decir, oigan, vean, que cuando un enviado de Dios, un profeta de Dios, se siente sobre un burrito y entre a Jerusalén como un rey acuerpado por multitudes, observen porque ese es su rey.
Ese es su rey. Pero eso sí, su rey será manso, no orgulloso. No tendrá vestidos o vestiduras, quise decir, reales. Y vendrá sentado sobre un burrito. Esa es una clave para que ustedes puedan discernir y volverse y reconocer al que venga así como su rey. Y se estaba cumpliendo lo que había dicho el profeta Zacarías en el versículo 9 del capítulo 9. En la versión Dios habla hoy dice así: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría por las buenas noticias, ciudad de Jerusalén, tu rey, otra vez, viene a ti justo y victorioso, pero ahí está, pero humilde, montado en un burrito, cría de una burra. Mis queridos hermanos, esa señal era muy singular, porque todos los reyes terrenales no entraban en un burrito, entraban en un caballo adiestrado para la guerra, adiestrado para desfilar, bien adiestrado, domado, para mostrar la realeza, el orgullo, la potencia del rey. Entonces, el hecho de que entrara alguien en un burrito era una señal totalmente diferente para que el pueblo pudiera percibirla. Pero el problema es que los fariseos, los maestros, no solo no predicaron ni enseñaron bien la profecía, no le pusieron mucha atención a tal grado que ni ellos mismos, más adelante lo vamos a ver, pudieron discernir que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 delante de sus ojos. Ahí estaba esa profecía. Yo les pregunto a ustedes, ¿reconoce usted que Jesús es el Rey y el Señor de su vida, aunque haya entrado públicamente a Jerusalén en un burrito? Amén. ¿Y eso quién nos lo reveló? El Espíritu Santo. Cuando alguien predicó un mensaje, cuando alguien nos leyó la Escritura, cuando leímos el Evangelio y vimos que Jesús, un rey diferente, un rey sin palacios, un rey sin ejército, un rey sin vestiduras reales, un rey sin comidas y banquetes, un rey diferente que entra en un burrito con vestiduras comunes, el Espíritu Santo nos reveló que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lo aceptamos en nuestro corazón. Aunque haya entrado en un burrito. Bienaventurados y dichosos los que no hayan tropiezo en esta escritura. Un rey entrando en un burrito, sí, Él es el Rey, el humilde Rey, que viene a dar una lección a la humanidad y a los reyes de las naciones, de que Dios en Cristo viene a servir y viene a ser humilde como un siervo. Y es interesante que este burrito le sirvió mucho al Señor. Por eso es que el Evangelio de Lucas trata con mucho detalle, son casi 7 versículos que hablan de cómo van a encontrar al burrito, de cómo deben ir los discípulos, de cómo van a desatarlo, de cómo van a hablar con los dueños de ese burrito, cómo lo van a traer y cómo le van a poner después algunas capas o algo como una especie de montura para que él se suba. Este es un ejemplo de que realmente el burrito sirvió mucho al Señor. Pregunto, ¿habrá algún creyente que después de ver que el burrito le sirvió al Señor se sienta inútil todavía? ¿Usted y yo le podemos servir al Señor? Claro, si no somos burritos. Y aún si fuéramos burritos, le podemos servir al Señor. Si este burrito le sirvió al Señor, usted y yo le podemos servir. Pero el diablo, el enemigo de nuestras almas, nos quiere menospreciar,
nos quiere humillar, nos quiere decir, no servís para nada. No es cierto. Somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, somos nacidos de lo alto. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y si este burrito fue útil, usted y yo somos útiles. No lo dudemos. Incluso del burrito, solo del burrito podríamos sacar un sermón para aplicarlo a nuestra vida. Sí, el burrito que sirvió al Señor, se podría titular el mensaje. ¿Por qué? Porque este burrito fue escogido por el Señor, fue escogido. Porque el Señor Jesucristo, Él mismo, sabía que tenía que decirle a sus discípulos que en tal lugar, allí estaba ese burrito, que había sido elegido desde mucho tiempo, de muchos años antes, el que llevaría sobre sí el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese burrito fue escogido por el Señor. ¿Por qué? Porque el burrito realmente es un animal de servicio y de trabajo. El burrito es un animal de yugo que está domado y entrenado para no hacer lo que quiere, porque el yugo lo que hace es decirle, por aquí te vas a ir y aquí lo vas a hacer. A los caballos no se le ponen yugos, porque el caballo es el símbolo de la fuerza, de la guerra, del poder humano, del hombre. Pero el burrito no, el burrito está acostumbrado a que se le ponga yugo y que haga el trabajo. El mismo texto dice que era un animal de carga también, es decir, está dispuesto a llevar carga y servir a sus amos. Muchos de los que tenían un burrito lo tenían precisamente para lograr subsistir para el trabajo de su hacienda, de su terreno, de su siembra, de su cosecha, de transportar cosas. Principalmente el burrito era el más noble en ese sentido para llevar la carga. El burrito no se queja, el burrito en ese sentido es más dócil que el caballo. Además, el burrito no pide palmas delante de él, no pide mantos y no llega a creer que esos mantos que le tiraron a Jesús, sus capas para que pasara encima, el burrito pues jamás va a creer que son para él. No tiene ese orgullo. Veamos el punto número 2 de la predicación. La misma señal de los mantos tendidos al paso de Jesús era para que Jerusalén reconociera a Jesús como rey. Estamos hablando de último llamado a Jerusalén, última oportunidad para que reconozca a Cristo como rey. Lucas 19:36 dice así: conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. El acto de echar al suelo mantos, palmas, ramos al paso de un hombre que viene, o sobre un caballo, pero en este caso sobre un burrito, es una señal de que él, según el profeta Zacarías 9:9, era el rey de paz, el rey de Jerusalén. Los religiosos en Jerusalén misma no reconocieron ese acto profético tampoco. Delante de sus ojos estaban viendo que muchos, que aunque no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, otros discípulos sí, otros no, era el acto que se hacía cuando entraba un rey a un lugar, a una región, a una ciudad. Así lo recibían. Y así estaban recibiendo a Jesús cuando estaba entrando a Jerusalén. Eso les debió haber despertado en ellos la visión, su mente, su espíritu, de que Él era el enviado, de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que Jesucristo era el Mesías. Pero tampoco lo reconocieron. ¿Qué hicieron los religiosos? Los religiosos pensaron y dijeron: este es impostor. Este no es el Mesías ni el rey que esperamos. Además, no se lo merece.
Más bien los religiosos creían que ellos merecían alfombras, que ellos merecían más respeto que un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Aplicación para nuestra vida. Siguiendo el acto que a Jesús le debemos rendir, no solo nuestros mantos, nuestras capas, sino nuestra misma vida. Debemos servirle a nuestro Rey y nuestro Señor. Es rendir, ese acto de echar, como decía, algunos cortaron ramas, algunos palmas, y otros lo que hicieron fue quitarse sus capas y ponerlas ahí para que Jesús pasara montado sobre el burrito en ese camino hacia Jerusalén. Nosotros, nuestra vida, en ese sentido debe de servir de alfombra literalmente, para que Jesucristo reine, para que Jesucristo se manifieste, para que la gloria sea de Jesucristo, no del burrito que lo lleva cargando, para que la gloria no sea de nosotros, sino sea del Señor. Mis queridos hermanos, cuando nosotros sirvamos al Señor, no pensemos en que nosotros merecemos alfombras, merecemos reconocimiento, merecemos honra. En ese sentido nos debemos parecer al burrito. La honra es quien está arriba, no nosotros ni el burrito. La honra es de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro detalle interesante en Lucas 19:37, el siguiente versículo, que muestra la señal del anuncio de todos los milagros que Jesús había hecho. Y esto hubiera sido suficiente para Jerusalén si no hubiera endurecido su corazón, si los pecados no hubieran cegado sus vidas. Los milagros que Jesús hizo hubieran sido suficientes para que ellos creyeran en Jesucristo y lo recibieran como su Rey, como su Salvador personal, como el Mesías. Oiga lo que dice Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, allí menciona la palabra discípulos, y si dice discípulos, eran discípulos. Ahora, que no todos eran buenos discípulos, es correcto, porque algunos de ellos después lo negaron. Algunos después de ellos se retiraron de él, pero ahí dice la palabra discípulos. Gozándose, y ese gozo es el gozo que viene de haber descubierto que Jesús era el Rey y el Mesías. Ellos gozándose, dicen, la multitud comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahí la palabra maravillas está mejor traducida en las otras versiones. Lo que pasa es que esta versión me gustó mucho por los otros versículos, pero realmente ahí la palabra maravillas quiere decir milagros. Así está traducido en la Dios habla hoy, en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, en la Biblia de las Américas, en todas las otras versiones, buenas versiones. Entonces, ellos estaban alabando a Cristo, a Dios, por todos los milagros que Cristo había hecho. Y es más, antes de ir a Jerusalén esa semana, hizo milagros. Y uno de los más recientes, previo a la entrada a Jerusalén, fue la resucitación de Lázaro. Uno de los milagros, o quizá el milagro más grande registrado en la Escritura. El Señor sanó de una fiebre a la suegra de Pedro. Pues una fiebre es muy molesta y puede ser síntoma de una enfermedad algo complicada, pero al final una fiebre no es tan extraordinario el milagro de sanar la fiebre. Limpiar a un leproso era un milagro mucho más impresionante. Darle la vista a un ciego, por supuesto, un milagro impresionante. Decirle al viento y al mar de Galilea, viento, cesa o tormenta, cesa, y que obedeciera, era un milagro extraordinario también. Pero que haya
vuelto la vida a un muerto de 4 días, eso era un milagro extraordinario, ¿verdad? Porque cuando alguien se está medio que ya casi en la muerte y se puede orar y se puede interceder y suplicar y el Señor lo sana, es un milagro precioso. Pero cuando ya han pasado 4 días, ya llegue. Así dijo María, ya llegue, Señor. Pero para Jesús puede estar Lázaro ya en descomposición, pero por el poder que estaba en él, lo resucitó completamente sano. Entonces los discípulos estaban alabando al Señor, glorificándolo y gritando de alegría por todos los milagros que habían visto. Es decir, los actos portentosos de Jesús. Y aquí vendría bien la palabra que Jesús le dijo a algunos incrédulos, o que no creían en la predicación de él. Les digo, miren, si ustedes no creen por lo que yo les predico, si no creen por la palabra que les estoy enseñando, crean por lo menos por las obras que he hecho. Crean por los milagros, delante de ustedes están sucediendo milagros. Crean por eso que soy el enviado de Dios. Mis queridos hermanos, pero es impresionante ver que Jerusalén vio muchos milagros y endureció su corazón. Muchos judíos vieron milagros y endurecieron sus corazones. Sus pecados los cegaron. Tenían delante de ellos al Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios hecho hombre, caminando entre ellos, trayendo el mensaje poderoso del Evangelio, haciendo milagros, y aún así no lo recibieron como el Rey ni como el Mesías. Mucha gente hoy ve milagros, y le voy a decir qué milagros pueden ver y aún no creer. Muchos de los que lo conocieron a ustedes antes de ser cristianos, vieron en ustedes y en mí un antes de Cristo y un después de Cristo. Y vieron un auténtico milagro en la vida de cada uno de nosotros. Unos eran borrachos y cuando aceptaron a Cristo, sobrios, de la noche a la mañana. Muchos, puedo decir un montón de cosas, pero no puedo decirlas todas por el tiempo. Muchos nos vieron o los vieron a ustedes siendo pecadores nosotros, viviendo como pecadores, que no teníamos remedio, que ya no podían hacer nada por nosotros, que nadie nos podía enderezar o cambiar, que nadie podía decir, este realmente todavía tiene solución. Más bien, muchos de nosotros, algunos dijeron, estos ya no se componen, son casos perdidos. Problemas de adicciones, problemas de pecados recurrentes, problemas de todo tipo. Ahí estamos. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos convirtió en nuevas criaturas. Y de la noche a la mañana somos otras personas diferentes. Eso es un auténtico milagro, hermano. Gloria a Dios. Piensa en su vida y yo puedo pensar en la mía. Yo era pecador y pecador practicante. Y no podía dejar de pecar en algunas cosas. Y yo sé que tampoco usted podía dejar de pecar en algunas cosas. Porque éramos pecadores y éramos esclavos del pecado. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo vino, demostró que el Evangelio de Él tiene poder para salvar y transformar. Y nos hizo personas que ya no dicen malas palabras, nos hizo personas diferentes, nos hizo personas totalmente distintas. La gente dijo, ¿y a este qué le pasó? Es otro. ¿Y a esta mujer qué le pasó? Tiene gozo, tiene alegría diferente, ya no dice malas palabras, ya no golpea a su mujer, ya no engaña a su esposo, ya son diferentes, tienen paz, van a la iglesia, cantan al Señor. Ya no necesitan tener el licor o fiestas mundanas para estar alegres. Ahora trabajan, ya no son haraganes.
cualquier otra cosa, cualquier otro testimonio. Ya no son mal hablados, ahora son personas diferentes. Miren, muchos tal vez no se hubieran convertido por ver una predicación, sino por ver el milagro que Dios hizo en su vida. Y yo creo que algunos se convirtieron cuando dijeron, bueno, si a este Cristo lo puedo cambiar, entonces yo quiero conocer a Cristo para que me cambie a mí también. El asunto es que muchos de los que habitaron en Jerusalén vieron el cambio de los que habían aceptado a Cristo como Rey y Salvador, pero los demás ni aún así creyeron. Punto número 4 de la predicación. El anuncio público de la entrada real, o sea, del rey, acontece para que Jerusalén lo reconociera como rey. Estamos hablando de última oportunidad para Jerusalén, último llamado, última oportunidad para que crean en Jesucristo como rey. Lucas 19, 38, 40. Oiga la declaración de los discípulos sobre la realeza de Jesús. Y decían los discípulos, bendito el Rey que viene. O sea, estaban diciendo Jesucristo o Jesús de Nazaret es el Rey que viene en el nombre del Señor. Así decían, así gritaban. Y decían frases de gloria y honra a Dios, paz en el cielo y gloria en las alturas. El cielo es testigo de lo que está ocurriendo aquí. La gloria en las alturas por lo que está aconteciendo hoy aquí. El Rey está entrando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero la mayoría, cuando escucharon eso, comenzando con los maestros de Israel, a reconocer, en lugar de reconocer a Jesucristo, lo rechazaron. Oiga el rechazo en el versículo 39. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, maestro, o sea, le dijeron, eres maestro pero no rey. Reprende a tus discípulos. Míralo, oye lo que están diciendo, que tú eres el rey. Y Jesús, en lugar de reprenderles y hacerle caso a los religiosos, más bien reafirma que Él es el rey con el dicho, si estos callaran, las piedras clamarían. Versículo 40. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, es decir, aunque yo les obedezca a ustedes y les diga, discípulos, cállense por favor. Si aún si ellos callaran, las mismas piedras que son tan duras comenzarían a hablar. Si habló la mula de Balaam, Dios también puede hacer que las piedras hablen, ¿no? Estas piedras van a hablar, así que es por gusto que estos se callen. Pero les estaba diciendo en otras palabras a ellos, a los religiosos, miren, religiosos ciegos, las piedras mismas me están reconociendo como rey. Dirían lo mismo que los discípulos. Pero ustedes son peores que las piedras, porque ustedes no hablan ni dicen verdad, ni reconocen la verdad que están oyendo. Mis queridos hermanos y hermanas, Jerusalén también, su corazón estaba tan endurecido como la piedra más dura, la roca más dura para oír las cosas de Dios, para recibir el mensaje de Jesucristo. El pecado los había endurecido, se habían vuelto religiosos. Los religiosos sabían mucho, pero dentro de ellos había maldad, pecaminosidad, huesos de muertos, hablando de manera figurada, corazones muy duros.
esta era otra señal, dándole Jesús a Jerusalén un último llamado, una última oportunidad para que se volvieran a su Salvador y su Rey. Pero veamos el punto 5. Pese a todas las señales que se vivieron ese día, profecías que se cumplieron delante de sus ojos, Jerusalén rechazó a Jesús como su Rey. Juan lo dice de otra manera: a los suyos vino, al pueblo de Israel, a los de Jerusalén, pero los suyos no le recibieron como su Rey. Oiga lo que dice el versículo 41 en adelante, 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo: oh, si por lo menos hoy pudiera saber, entender, ver, discernir. Dice, si conocieses a lo menos, es la Reina Valera, en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús llora con profunda tristeza, con profundo dolor sobre su pueblo, sobre su ciudad, sobre sus hermanos de raza. Si el apóstol Pablo en una parte de las Escrituras, él deseara ser un apartado de Dios y recibir el maldición con tal de que sus hermanos de sangre israelita, los que vivían en Jerusalén, se salvaran, con cuánto más dolor y tristeza profunda Jesús llora delante de Jerusalén, llora, se conmueve, se duele. Y le dice: no estás aprovechando el día de tu visitación espiritual. No estás discerniendo que Dios te está visitando para salvarte. Delante de ti se te está revelando, se te está mostrando, está cumpliendo profecías, estás viendo señales, milagros, estás oyendo aclamaciones. Pero estás ciega, Jerusalén. No ves a tu Rey, no ves a tu Mesías, a tu ungido, no recibes al Salvador enviado. En otras palabras, Jesús, cuando Él llora, cuando dice: si pudieras saber que esto te traería la paz eterna. Y saben, lo que Jerusalén ha deseado siempre e Israel siempre ha deseado es paz verdadera. Desde que Israel fue fundado como nación, a causa de su desobediencia continua, siempre han habido enemigos que se han levantado contra ellos, y lo que más han deseado y desearon antes de que Cristo viniera era tener paz con las naciones, paz en sus familias, paz en sus corazones, no vivir con la angustia de la persecución, de la muerte, del acecho. Hasta el día de hoy, lo que más anhela Israel y Jerusalén es paz, pero no pudieron discernir ese día, que era un día más, una oportunidad más de la visitación de Dios. Dios tocando a las puertas de Jerusalén para decirles: recibe al Salvador que te envío y serás salva, tendrás paz. Pero rechazaron. Jesús les está diciendo con sus lágrimas: estás perdiendo este último llamado claro y directo. Y les dice la causa por la que no pueden ver la visitación de Dios. Pero eso está oculto a tus ojos. Volvamos al texto, por favor. El siguiente.
¿El 42? Si podemos colocar el siguiente, si no lo puedo leer acá. O si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora esto está encubierto a tus ojos. ¿Por qué? Por sus pecados, por su orgullo, por su religiosidad, por su autosuficiencia, por su idolatría. Jerusalén tenía la fama de matar a sus propios profetas. Los verdaderamente profetas, hombres de Dios que se levantaron para poder reorientar a Jerusalén. Jerusalén los apedreaba, Jerusalén los torturaba y los mataba. Por eso, mis hermanos, las consecuencias para Jerusalén han sido graves por no conocer el día de su visitación, por no haber aceptado la última oportunidad que el Señor le brindó. Eso lo dice Lucas 19, 43, 44. Porque van a venir sobre ti días a causa de no haber recibido, cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. El pueblo y la nación que no se da cuenta ni percibe cuando Dios lo visita, por gracia, por misericordia y revelación, ese pueblo sufre y vienen grandes consecuencias para ese pueblo. Cuando las personas no distinguen, no se dan cuenta que Dios les está llamando bondadosamente, con sus manos extendidas, con amor, con gracia, con misericordia, con compasión, vuélvete a mí, arrepiéntete de tus pecados, te quiero salvar, quiero ser tu Señor, quiero ser tu Dios, quiero ser tu Salvador, quiero ser tu Rey, quiero amarte, cuidarte, protegerte, salvarte eternamente, vuélvete a mí. Cuando los hombres una y otra vez rechazan el mensaje, la invitación, y no disciernen que Dios les está diciendo, arrepiéntete antes de que te venga la desgracia, antes de que te venga la miseria, la tragedia, vuélvete. Estoy seguro que algunos de los que estamos acá, estuvimos en una situación parecida. ¿En qué sentido? En que antes de convertirnos, el Señor nos habló y nos visitó muchas veces, pero no lo pudimos discernir. Nos habló a través de un familiar que se había convertido a Cristo. Nos habló de alguien que nos invitó a la iglesia. Nos habló a través de alguien que nos regaló una Biblia. Nos habló a través de un pastor, de un mensaje. Nos habló a través de un tratado, pero no pudimos reconocer ese día o esos días que Dios nos estaba visitando. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, no quisiste así. Lloró y dijo, bueno, vendrán días en que tu prueba, tu sufrimiento y el dolor será muy grande, porque solo así te vas a volver. Y el Señor permitió que vinieran enfermedades de muerte, vinieran problemas de quiebras financieras, problemas legales, problemas de divorcio, problemas de situaciones terribles. Y así muchos llegaron o llegamos a Jesucristo. Pero yo les digo hoy, a los que no son cristianos, si es que hay alguno que no es cristiano, pueda discernir hoy que el Señor le está visitando a usted hoy para salvarle. Que Cristo está aquí dándole una oportunidad para que se entregue a Él, lo reconozca como su Rey y su Salvador personal. Ahora que usted puede moverse, está aquí, está escuchando, ahora entregue su vida a Cristo. Porque si no, las consecuencias pueden ser difíciles. Por eso Jesús le dijo, te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Esa profecía se cumplió
en el año 70 después de Cristo, fue destruida Jerusalén, tal y como el Señor lo dijo. Incluso prácticamente en toda la ciudad pasaron arado por ella. Eso es histórico, esto lo dice Flavio Josefo. Mataron sin piedad a todos los habitantes de ellas, niños, mujeres y ancianos, ricos y pobres, nobles y plebeyos. Todos, prácticamente todos murieron. Aunque gracias a Dios la misericordia de Dios nunca se acaba, todavía está esperando que el Israel y Jerusalén se vuelva al Señor. Pónganse de pie, por favor. Dios es misericordioso porque quizá algunos han escuchado ya varias veces que de alguna manera le hablan del Evangelio, le hablan de recibir a Cristo, le hablan de una nueva vida. Si hoy usted escucha, por favor, entréguese a Cristo. Él está dando una oportunidad todavía, antes de que vengan cosas duras a su vida. Pero también esta verdad es para los que ya somos creyentes. Cada día rindámonos al Señor, y si lo hemos reconocido como Rey y Señor, obedezcámosle, honrémosle y vivamos como buenos súbditos del reino de Cristo Jesús. Vivamos agradecidos. Lo que sucedió en el domingo previo a la pasión fue entonces, como hemos dicho, un último llamado de Jesús a Jerusalén, rogando y diciendo: ¿aún no me aceptas como Rey? Antes que los hombres lo traicionaran, lo vendieran, lo abandonaran, lo humillaran, lo golpearan, se burlaran de él y lo hicieran un juicio injusto, lo condenaran y lo crucificaran, los confrontó con la última invitación de amor. La invitación está abierta para que lo amemos y lo honremos. Los cristianos y los no cristianos lo acepten hoy. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad, por esta palabra que nos prepara para que esta semana que viene recordemos el sufrimiento, el dolor, la pasión, la muerte, la sepultura y la gloriosa resurrección, que por ellas nosotros tenemos salvación y vida eterna. Padre, que no endurezcamos nuestros corazones. Las personas que han escuchado el Evangelio y no son creyentes, no endurezcan su corazón. Como Jerusalén no atendió el último llamado para reconocer a Jesucristo como Rey. Si hay alguno aquí que por primera vez quiera entregar a Jesucristo su corazón, ahí donde está, levante su mano muy en alto. Si alguien se quiere reconciliar con el Señor, no espere a que le venga algo peor de lo que le está pasando. Levante su mano, venga aquí al frente. Ríndase al Señor, adórelo como Rey y el Señor le dará paz.